¿Pueden tomar su lugar? Nuestro tema de hoy es busquemos la verdadera bendición. Casi siempre cuando hablamos de bendición siempre se nos viene en la mente que las cosas materiales, ¿verdad? Y si no vemos que nos llegan los miles de pesos y nuestros monederos están repletos con nuestras chequeras, pensamos que no hemos sido bendecidos, ¿verdad? Pero en cada situación que nosotros pasamos, Dios nos bendice, y la bendición de Dios viene de muchas formas, ¿verdad? Somos bendecidos porque el Señor nos salvó, ¿verdad? Somos bendecidos porque quizás en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, hemos sido bendecidos, porque Dios siempre está allí, porque siempre Él se preocupa por nuestros asuntos y le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Ayúdenme a buscar Génesis capítulo 25 y vamos a leer del 27 al 34. Ya es quizás una historia muy conocida por muchos de ustedes, pero hoy los vamos a volver a. Bueno, nos habla de Esaú y de su hermano Jacob. ¿Ya lo tienen? Son rápidos, ¿verdad? La palabra de Dios dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, entonces la Biblia nos enseña mucho acerca de estas dos personas, ¿verdad? Ellos eran hermanos gemelos, vivieron y crecieron en el mismo hogar, tenían los mismos padres, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tenía diferente forma de pensar con respecto a las bendiciones y privilegios del Señor. Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos hijos, varios hijos, viven en la misma casa, bajo la misma guianza, pero cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene diferente forma de pensar y de ver las cosas, ¿verdad? Uno a lo mejor es muy dado a la oración, al otro a lo mejor no les gusta, ¿verdad? Cada uno tiene su forma de pensar y de ver las cosas. En estos versículos que leímos, vimos que Esaú vendió su primogenitura por un pan y un guisado de lentejas, ¿verdad?, a su hermano Jacob. Ahora, si leemos un poco con detalle, nos vamos al versículo 32. Si leemos con detalle, podemos encontrar palabras que mencionó Esaú, en donde nos podemos ver lo que había realmente en su corazón, ¿sí? Vamos al versículo 32. Dice: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Ahora vámonos al versículo 34. Dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora vamos a ver primero qué es primogenitura. En aquellos tiempos, la primogenitura era una bendición especial que tenían los hijos primogénitos, por eso era primogenitura. ¿En qué consistía eso? Pues era en que al hijo, o sea, al primer hijo se le daba doble porción de la herencia que tenía el padre al morir, ¿sí? También se le
También tenían ellos, él representaría los sacrificios delante de Dios. Esaú cambió aquellos privilegios por un plato de comida. Ahora, el pan y las lentejas representan aquellos valores terrenales, aquellas cosas que nosotros hemos llegado a tener en más autoestima o le hemos dado más valor que lo que requiere. Por eso en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dice, busca primero las cosas de Dios, ¿verdad? Y todas las demás serán añadidas. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, ¿sí? Vamos a ver Hebreos 12:16. En este versículo califican a Esaú como profano. El versículo dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, el término profano, de acuerdo al diccionario, es un término griego que quiere decir irreverencia o pisotear. Entonces ya habíamos comentado que las cosas materiales, ¿verdad? Lo que representa el pan y las lentejas en este versículo, que son las cosas materiales o a todas aquellas cosas que nosotros le damos más valor. Muchas veces nosotros hemos llegado a pensar, ¿verdad? O llegamos a pensar en alguna ocasión, ¿y para qué me sirve ir a la iglesia? ¿O para qué me sirve orar, verdad? Quizás se siente fatigado de que está orando y no ve respuesta. Quizás no nos damos cuenta, no le estamos dando el valor que la oración requiere. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo, verdad? Que es importante y necesario. ¿Por qué es importante? Si una vez nos llegara a pasar ese pensamiento por nuestra mente, el decir, ¿y para qué me sirve la oración? Oro y oro y no veo respuesta. Claro que hay respuesta. ¿Para qué nos sirve la oración? Pues es parte de nuestra comunión con Dios. Nos fortalece la oración en nosotros al estar orando constantemente, nos fortalece. ¿Por qué nos fortalece? Porque bueno, podemos ver que el Señor Jesucristo, Él oraba mucho y estaba fortalecido. ¿Por qué? Por todo lo que se le venía, ¿verdad? Que era parte de lo que ya estaba escrito que Él tenía que padecer, necesitaba esa comunión. Entonces, ¿es necesario orar? Claro que es necesario orar. Es necesario escudriñar las Escrituras. Quizás nos llega a pasar en la mente en decir, ¿y para qué leo si ni entiendo? ¿O para qué leo si nada más me da sueño? Puede llegar a lo mejor a pasar esos pensamientos por nuestra mente, ¿verdad? Pero ¿para qué nos sirve leer las Escrituras? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que en las Escrituras vemos la naturaleza de Dios, vemos el carácter de Dios y también en las Escrituras encontramos el propósito de Dios. Entonces, ¿es necesario o es importante leer las Escrituras? Claro que sí. La palabra de Dios dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, ¿verdad? Entonces, son necesarias. ¿Nos vienen pensamientos? Claro que sí. Porque a veces nuestros pensamientos estamos cansados, ¿verdad? Aquí Jacob estaba cansado. Y a veces nosotros o nuestra vida espiritual estamos cansados. Y cuando estamos cansados, estamos débiles. Estamos nosotros pasando por un tiempo vulnerable, ¿sí? Pero aquí nosotros, y es muy importante, estar fortalecidos. ¿Y qué es lo que nos va a fortalecer? Nos vamos a fortalecer en la oración, en la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dice Mateo capítulo 4, si no estoy mal, o en el capítulo 5, en donde después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que fue llevado al desierto y ahí fue tentado, ¿verdad? Ahora, una diferencia entre Esaú y Cristo es que Cristo estaba fortalecido porque él sintió hambre, o sea, una necesidad física, pero estaba fortalecido. ¿Por qué? Porque estaba en oración. Entonces,
y Esaú estaba cansado, pero estaba en un estado vulnerable, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos ver que aunque estemos cansados, aunque nosotros estemos pasando alguna necesidad física, si estamos fortalecidos, vamos a salir victoriosos, ¿sí? Ahora, un detalle importante que leemos en el versículo 29 de Génesis, no lo pierdan, en la parte B dice, y volviendo Esaú del campo cansado, que es lo que estábamos comentando, ¿verdad? Él estaba cansado, él venía fatigado, agotado, sin fuerzas, y esto lo hizo vulnerable y débil. Nosotros no nos podemos estar en un periodo de debilidad. Si nosotros tenemos que ser fuertes y solamente nuestra fuerza es Cristo. Y para estar fortalecidos, por eso es necesario estar en comunión con Cristo, ¿verdad? Por eso el mismo Señor Jesús decía que ellos estén apegados, ¿verdad? Tenemos que estar unidos a la vid que es Cristo para que nosotros estemos frescos, para que nosotros estemos fuertes, para que tengamos vida, ¿sí? Y estemos siempre fortalecidos en cualquier situación, aún en esas situaciones difíciles por las cuales estemos pasando. Entonces nos damos cuenta que Esaú no actuó de manera correcta, no tomó la mejor decisión. Por esa razón es muy importante cuidar nuestra comunión con Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos alejamos de Cristo o si nos alejamos de la presencia de Dios, nos hacemos débiles, ¿verdad? Si nos alejamos. Pero si nos acercamos a Cristo, si le buscamos día a día, si siempre estamos en esa comunión con Cristo, vamos a estar fuertes. Un ejemplo, ya lo vimos, que fue cuando Jesús venció la tentación, ¿verdad? Y recordemos que Jesús estaba como hombre. Entonces no podemos decir, pues es que era el Hijo de Dios. No, Él también padeció, por eso sintió esa necesidad, sintió hambre. Entonces nosotros en esas debilidades también tenemos que ser fuertes, ¿verdad? Para terminar, Dios nos ha planeado grandes cosas y bendiciones para sus hijos, ¿sí? El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Su palabra dice que Él tiene pensamientos de bendición y no de maldición. Ya estaba escrito, si leemos en los versículos anteriores, Él ya estaba dicho que de Esaú y Jacob, o sea, de los hijos vamos a ver Génesis 25, vamos a regresar al versículo que estábamos. Ya estaba de que ellos, el mayor iba a servir al menor, ¿sí? Si leemos todo el versículo, todo el capítulo 25, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que nuestros tiempos y todas nuestras cosas, todo nuestro ser, toda nuestra vida ya está planeada por Dios, ¿sí? Pero hay cosas que nosotros estamos, en las cosas podemos estar débiles, y no me refiero a lo físico, sino hay cosas que nos hace falta fortalecernos, ¿verdad? Pero Dios no nos deja en esas debilidades, Él no nos deja caer, pero para eso necesitamos fortalecernos en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No cansarnos de orar, no cansarnos de buscar en las Escrituras, no menospreciar las cosas que Dios nos da, de buscar lo poco, dejarlo mucho por lo poco, ¿verdad? Sino aprender a ser sabios, a distinguir que la mayor bendición que nosotros podemos tener es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, la mayor bendición que nosotros podemos tener es a Cristo en nuestro corazón. Debemos de darle el valor que cada una de esas cosas requiere. Por ejemplo, el estar aquí.
Antes orábamos porque no había un lugar. Antes yo me acuerdo que a mi esposo le decían, es que no voy a la iglesia porque me queda muy lejos. No voy a la iglesia porque no hay. Y en los pasajes. Y había muchos pretextos. Y el Señor levantó este lugar. Ahora, ¿cuál es el pretexto? No le damos el valor que las cosas que Dios nos da tiene. Dios ha puesto un lugar aquí, pues vengamos a este lugar que Dios ha levantado en este lugar, ¿verdad? Dios nos ha dado las escrituras, podemos reunirnos, por ejemplo, podemos reunirnos sin que sin que nos estemos escondiendo de que estemos siendo perseguidos. En muchos lugares no lo pueden hacer y no le damos ese valor. Podemos alabar al Señor libremente y a veces no lo hacemos, no le damos ese valor que el Señor tiene, esas cosas que Dios nos ha bendecido, pero cuando nos son quitadas, nos quejamos, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor, Padre, permíteme darle el valor de todas las cosas. A veces decimos, sí, el Señor dio su vida y me amó, pero pues, no le damos el valor a ese sacrificio. Estamos aquí por amor a Cristo, yo le sirvo por amor. Entonces tenemos que darle ese valor a las cosas que Dios nos ha dado. Con la sabiduría, con la inteligencia, con la prudencia que Dios nos da y servirle al Señor, amarlo libremente, ¿verdad? Que Él se ocupe el primer lugar en nuestra vida y dejar que el Señor nos guíe, que Él nos fortalezca, buscarle día a día y que Él sea el todo para nosotros, Él sea la mayor bendición que podamos tener. Dios les bendice.